el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con su alzacuellos bien ajustadito, ha celebrado el vuelco electoral en Andalucía. Igual que el arzobispo Pla y Deniel celebró el golpe de Estado del 18 de julio del 36, hoy otro siervo del Señor celebra que la extrema derecha entre en el Parlamento. Ha dicho, Andalucía se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos en la sociedad española. Mientras que los jóvenes andan preocupados por la involución que supone la irrupción de una fuerza política enemiga de las libertades, el arzobispo debe de tener sueños húmedos ansiando misas en latín. El día que una sentencia incomprensible dice en Navarra que puede haber una violación de 5 tipos con antecedentes a una mujer sola en un portal y bebida, una violación sin que medie violencia. Va el arzobispo que debe de estar anhelando el regreso de los vigilantes de la moral, la vuelta de ese tiempo donde eran cotidianas las acusaciones a las mujeres por zorras, por impías, el tiempo de las reconvenciones a los jóvenes para que no se tocaran la entrepierna, ¡ay!, a soñar con el pasado. El obispo, tan preocupado por las cosas del sexo, debe estar soñando con confesiones culposas entre crujíos de la madera que le alimenten noches voluptuosas de gloria celestial. La ratificación de la sentencia de la manada con votos discrepantes dentro del tribunal demuestran todo lo que nos queda por delante en cuestiones de género. Porque tener que arriesgar la vida, patear, jugarte que te rompan el cuello para que sea violación, no es sino señal de que las leyes las escriben y las juzgan hombres blancos, viejos, machistas y conservadores. Como los que emocionan al arzobispo de Córdoba, el cristiano, dice esta reliquia religiosa, no es ajeno a lo que sucede en este mundo. Por el contrario, intenta con los medios a su alcance transformar la sociedad para hacer un mundo nuevo, más justo, más humano, más fraterno, más con Dios y más para el hombre. Vamos, con Vox, que predica el odio como programa político, para que las mujeres, como sucedió durante el franquismo, dupliquen su infierno. Dice Demetrio Fernández que se ha acabado eso de cuestionar la propiedad de la mezquita catedral de Córdoba, como en los mejores tiempos de franquismo o de Aznar, busca que la Iglesia tenga patente de corso. ¿Por qué desea el obispo regresar a la impunidad de la Iglesia? No se puede ir a contracorriente queriendo construir un mundo sin Dios, en el que caben todos menos el Dios que ha configurado nuestra historia. No se puede trocear España sin que eso tenga un precio político. No se puede pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería social que descomponen la persona y destrozan las conciencias. Luego, estos son los constitucionalistas. Para lo que quieren, claro, impunidad, impunidad, impunidad. Y pensando en Irlanda o en Pensilvania, ¿alguien recuerda que se persiguiera la pederastia en la Iglesia en tiempos de Franco o de Aznar? En plena consonancia con Vox, el PP o Ciudadanos, termina este obispo medieval. Entre nosotros continúa eliminándose la vida en el seno materno y se proyecta eliminarla en la etapa final de la vida. Con esta gente, el derecho al aborto regresaría a los años 40. Con el obispo de Córdoba, con la sentencia de la manada, con el último crimen machista hoy en Galicia, parece que algunos quieren que España se parezca al cuento de la criada. Esta pelea, creo, solo la pueden ganar las mujeres. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Desobedientes, quiero empezar el programa de hoy hablando de la importancia de las ciencias sociales en el mundo, como una herramienta de apoyo a las ciudadanas y a los ciudadanos. Esto es lo que debatimos hace un par de semanas en Buenos Aires, dentro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 2018. Creo que se trata de la reunión internacional más importante de eso que llamamos pensamiento, que es, claro, pensamiento crítico. Vamos a verla. Pienso que los próximos 50 años vamos a necesitar todavía más de las ciencias sociales. Porque son herramientas de análisis que permiten entender qué es lo que pasa en la sociedad. En las últimas décadas, la complejidad de los procesos sociales y de las luchas sociales que se han desplegado en el continente han ido creando las bases de una filosofía política latinoamericana. El rol del ciudadano en la política
tiene múltiples dimensiones. Y seguir luchando por este piso de derechos que todavía en la Argentina existen. ¿Qué rol fundamental vayan a cumplir? Creo que depende de la disputa que estamos dando y debemos dar. Una ciencia social que no ayude a la gente, ¿para qué sirve? La igualdad no es un concepto que esté intrínseco en la condición humana o en la naturaleza humana. Es una construcción, como digo, política y está siendo bombardeada por el neoliberalismo. Yo creo que hay que movilizar a cada ciudadano, hay que desarrollar un entendimiento colectivo de que ciertas modalidades de injusticia, ciertas modalidades de desigualdades no son aceptables hoy en día. Sabiendo que el pensamiento inspira la acción y que la acción es lo que transforma una realidad de un mundo en convulsión, una realidad de un mundo donde se multiplican y producen las desigualdades. Pero más que nada poner la mirada sobre los desafíos que tenemos de cara al futuro. Y este es el espacio privilegiado, donde se encuentran aquellos que están en búsqueda de pensamiento, pero también de acciones que transformen nuestra región. Estamos trabajando juntos para producir los conocimientos necesarios para desmontar el racismo en nuestra región. We need the social scientists to show us what we need to fight for gender equality. En que las mujeres finalmente alcancen el sueño de vivir en una sociedad más igualitaria. Hay diversidad de voces, diversidad de formas de comprender el presente. El siglo XXI es pasar del duelo, de sufrir por la muerte, a pelear por la vida. Dar, digamos, materia para la conservación de la memoria. ¿Cómo generamos condiciones para que las desigualdades sociales de origen, la educación trabaje para una sociedad cada vez más igualitaria, es decir, una sociedad donde todos puedan acceder a un trabajo con dignidad y puedan ejercer sus derechos ciudadanos? Tenemos que oír la juventud, porque la juventud en América Latina resiste a los procesos antidemocráticos. Si nos organizamos en los espacios con los que nos cruzamos en nuestras vidas cotidianas, escuelas, trabajos, barrios, yo creo que ahí tenemos la posibilidad de construir otro tipo de poder popular, pero que realmente es transformador. El arte resume sentimientos, emociones en cualquier movimiento político, en cualquier proyecto político. Le va a dar a la política una herramienta extraordinaria, que es la opinión del pueblo. ¿Qué es la patria para mí? La verdad es que es una pregunta muy especial para un palestino. La dignidad es que cada hombre, que cada mujer pueda construir su propio destino en el seno de un pueblo libre que camina su historia. Me atrevo a decir que para nosotros la patria es todo, absolutamente todo. Por eso el desafío de la construcción de un proyecto anticapitalista, el desafío de una perspectiva nueva para Latinoamérica y el mundo es tener el máximo de unidad. E aí é possível uma sociedade que seja democrática, que respeite as liberdades individuais. Y seguimos con el pensamiento porque nuestro invitado de hoy es periodista del Confidencial y resiste entre tanto conservadurismo, defendiendo ideas de izquierda y regañando al tiempo a los partidos de izquierda. Se ha convertido en uno de los ensayistas más respetados precisamente por esa vieja izquierda a la que critica, y para evitar naufragar se empeña en no olvidarse nunca de dónde viene. Cuestiona la posmodernidad y respeta incluso a China. No se cree las mentiras del neoliberalismo y sueña con un futuro mejor con dosis de pragmatismo cotidiano. Esteban Hernández, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros en La Frontera presentando El tiempo pervertido, derechas e izquierdas en el siglo XXI. Esteban, insistes mucho en que la izquierda no se entera de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando que la izquierda no se entera? Joder, son tantas cosas las que están pasando, ¿no? Pero es verdad que estamos en un giro y desde los últimos 40 años hemos vivido sucesivas revoluciones conservadoras, entendiendo como tales a aquellas que quieren, que pretenden que la estructura social, la parte de la estructura social más favorecida, obtenga más poder y más recursos. Y llevamos 40 años metidos en esa dinámica, donde cada vez esas opciones, digamos, de arriba han ido ganando espacio, ¿no? Y replegando velas respecto al resto de la sociedad.
Y lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo. ¿Y de eso no se entera la izquierda? Bueno, si llevas 40 años en la que la derecha está ganando, es que a lo mejor algo has hecho mal, ¿sabes? Entonces, no es que no percibas la realidad que acontece, sino a lo mejor es que no la combates adecuadamente, ¿no? ¿Estás pensando que falla los diagnósticos, falla la praxis, falla las dos cosas? Sí, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno tiene que ver con el análisis de la sociedad, ¿no? Es decir, al final, para conseguir que la gente te apoye, es decir, para tener cierto poder, para poder cambiar las cosas, ¿no? Tienes que conocer bien la sociedad en la que operas, y esto las revoluciones conservadoras han sido expertas, y tienes que conocer bien qué aspectos del ser humano son más importantes y cómo llegar a ellos mejor, ¿no? Yo creo que esa tarea en la izquierda no se ha hecho por muchos motivos también, hay motivos históricos y tal, pero no se ha hecho. Ese es un elemento, ¿no? Y otro elemento es que estamos viviendo un cambio geopolítico de primera magnitud, ¿no? Y eso también está condicionando normalmente las opciones ideológicas, ¿no? Ahora entramos a lo de la geopolítica. Dices que la falta de osadía de la izquierda occidental ha sido aprovechada por el populismo de derechas. Sí, porque, bueno, si uno echa un vistazo al mapa de Europa, no tienen más que ver en cada país quién ha ido ganando espacio, ¿no? Y quién ha ido perdiéndolo, ¿no? Yo creo que, más que volver un poco sobre el aspecto de lo que la izquierda hace mal o tal o cual, ¿no? Yo sí creo que hay que entender el por qué están funcionando estos movimientos, y a qué gente están convocando, que va mucho más allá del malestar, que puede tener elementos de ese tipo, pero va más allá del malestar. Y tiene que ver también con una respuesta a problemas que ellos perciben, o sea, que son cotidianos y que perciben que esa gente le va a aportar las soluciones. Bueno, si uno examina Europa, ve que Europa está cuajada de estos movimientos, ¿no? Bueno, algo ocurre, ¿no? Déjame preguntarte, porque tú planteas que la izquierda debiera reconocer la capacidad que tienen las clases perdedoras, y las elecciones que toman, de alguna manera debiera respetarlas, ¿no? Porque tú planteas en el libro que cuando votan a formaciones de extrema derecha, una parte de la razón, no pequeña en tu análisis, es que están votando a favor de sus propios intereses. Están votando en contra de sus intereses, efectivamente, pero creen votar a favor, ¿no? Pero, ¿y por qué te lo digo, no? Es que muchas veces hablamos de las clases perdedoras e identificamos exclusivamente, digamos, al 20%, al 30% que está en la parte inferior de la escala social. Las clases perdedoras en estos últimos años, en estas últimas décadas, son el 80% de la escala social. Es decir, son clase obrera, clase media pobre, clase media, incluso clase media alta, y en el caso español se nota también de una manera muy notoria, ¿no? El hecho de no saber identificar cuáles son las contradicciones del sistema, qué tipo de elementos pone en juego y cómo eso te puede generar muchas afinidades incluso entre clases, ¿no? Teóricamente alejado de la izquierda, para mí es un error. Si uno examina, y a ti que te gustan estas cosas, el 18 Brumario, ve cómo hay un montón de clases en juego, ¿no? Y cómo cada una va expulsando a la inferior hacia la nada, ¿no? Y finalmente gana la de arriba. Bueno, pues estamos en un momento que se parece a esto, y creo que tenemos que operar también desde un punto de vista, digamos, liberador, ¿no? Incluso institucionalmente liberador, para saber ganar la partida, ¿no? Claro, pero tú planteas que votan contra sus intereses, pero piensan que votan a favor de sus intereses, ¿no? Tú planteas en el libro en un momento dado que la gente dice, bueno, es que yo quiero regresar a una idea de nación en donde teníamos trabajo, yo quiero esa idea de nación grande, ¿no? Porque esto me va a permitir no ser uno de los perdedores de la globalización, ataco a los inmigrantes porque creo que consumen los recursos, pero eso al final se traduce en lo que yo digo con una expresión que pretende ser un poco dura, que las víctimas están votando a sus verdugos. Sí, pero va más allá. Si uno se fija en los elementos que han puesto en juego en contra de la inmigración en Europa, no son banales, pero porque han utilizado la inmigración como un ariete contra la Unión Europea. Es decir, mira, ocurrió exactamente igual con la llegada de Reagan al poder. Reagan tuvo un discurso cultural muy potente, que aprovechó para transformar económicamente la nación, ¿no? En ese discurso cultural que se mezclaban elementos de decadencia, ¿no? En fin, las nuevas costumbres están acabando con nuestro espíritu, tal, y elementos tenemos enemigos muy poderosos y tenemos dirigentes débiles. Efectivamente. En ese contexto había un blanco claro, que eran los liberales, que era
en quien se sustanciaban todo este tipo de males, los Sí, responsables... la izquierda americana. Bueno, no solamente la izquierda, sí, efectivamente la izquierda americana, pero bueno, quiero decir, lo que iba, digamos, desde el centro hasta ¿no? todo ese rango de político quedaba englobado en lo mismo que eran los liberales. Bueno, y ahora se está haciendo lo mismo, y el caso de la migración es evidente, con la Unión Europea. Es decir, tú señalas que lo que va mal, o sea, todo el deterioro económico que vive la sociedad, pones la responsabilidad en un elemento que son los inmigrantes, ¿no? ¿Y quiénes son los culpables de que los inmigrantes vengan? Las élites fundamentalmente europeas. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nada, tenemos que irnos. Este es el gran juego que ha utilizado el populismo de derechas para mezclar un elemento material con otro cultural, con otro de ataque al sistema vigente. Claro, explican en un mecanismo muy bien delimitado los males de la sociedad de un plumazo. ¿Bien? Eso no es cierto. Eso claro, no es pero cierto. Esteban, hay una cosa que tú constantemente niegas y te enfada, pero que es muy real. Es decir, que desde los años 70, ¿no? La derecha, que controla los dispositivos de poder comunicacional, ha sido capaz de construir el sentido común. Es decir, que tienen las universidades, tienen los Hollywood, tienen los periódicos, ahora tienen las redes sociales las que pagan. Es decir, que es verdad que cuando se señala a los medios de comunicación como responsables, hombre, algo de eso hay porque se han empeñado en controlarlos. En un libro que tú mencionas, el de Huntington, Crozier y Watanuki, el informe antilateral del año 75, ahí se dice textualmente: hay que controlar los medios de comunicación para que no vuelvan a tumbar un presidente, como ocurrió con el Watergate, y para que no nos obliguen a perder una guerra como ocurrió con la de Vietnam. Es decir, con ese control de los medios de comunicación, Esteban, y con la inexistencia de una alternativa al capitalismo, porque no hay ahora mismo una alternativa al modelo capitalista, parece que la izquierda no tiene muchos elementos para salir de ese agujero. Bueno, podemos ponernos lo catastrofistas que quieras, pero es verdad que en el libro hay un capítulo que dedico al populismo del siglo XIX, que estaba en una situación estructuralmente peor que la nuestra ahora, y estuvo a esto de ganar las elecciones estadounidenses, a esto, ¿no? Y configuró un movimiento muy potente que finalmente, claro, le dio todas las armas al segundo Roosevelt para hacer el New Deal. Bueno, eso no es entendible, no lo puedes entender si no te vas al populismo estadounidense de aquel momento, que estaba en condiciones mucho peores que las nuestras. Es decir, cosas se pueden hacer. Cuando hablas de los medios de comunicación, también tenemos que entender los cambios que han operado en este sentido, ¿no? Cuando los medios eran, hablo España, ¿no? Pero ocurría en el resto de Europa, eran nacionales, ¿no? Había personas que estaban al frente de esos medios, propietarios de los medios, ¿no? Que podían influir de un modo u otro en la política nacional. Ahora hay empresas, grandes empresas y fondos que son propietarios de los medios. Hay acreedores, ¿no? que son propietarios de los medios, con lo cual el control es mucho mayor a la hora de los contenidos. Pero a eso le sumas el hecho de que Google y Facebook están determinando por completo la estructura económica, generación de ingresos y de difusión de las informaciones a través de algoritmos no transparentes, ¿no? que hasta ahora han beneficiado a la derecha, ¿vale? Bien, ese es el contexto en el que estamos. ¿Eso es incompatible? No, no lo es. El problema es que a lo mejor, si entendemos la estructura de poder de esta sociedad, si entendemos cómo funciona, dónde opera y cómo está desarrollándose, puedes establecer alternativas mucho más concretas, ¿no? Sin necesidad de llegar a grandes ideologías. Cuando menciono el populismo del 19 lo digo por eso, porque la única defensa ideológica que tenían ellos era la Constitución estadounidense. Claro, pero sin modelos alternativos. Tú planteas en un momento del libro una frase que a mí me deja un poco en shock, ¿no? Que planteas que, bueno, si no conectas con lo que la gente quiere oír, no va a haber fuera nadie dispuesto a escuchar y vas a caer en la irrelevancia, ¿no? ¿Eso significa que hay que decir lo que la gente quiere escuchar? No, yo te lo digo también de la perspectiva del periodista, del ensayista. Es decir, en muchas ocasiones cuando uno escribe para un entorno concreto, es muy fácil que tenga amigos, le recojan, lo que él cuente se difunda, etcétera, etcétera. Y si no escribes para ellos, normalmente te van a hacer el silencio. Bien, y es el principal elemento que digo. Claro, si esto lo trasladamos a la sociedad, las revoluciones conservadoras no preguntaron a la gente qué es lo que quería oír y se lo dijeron, ¿no? Crearon un dispositivo cultural en el que la gente se vio reconocida. O sea, nosotros no podemos hacer política ni periodismo, y se hace permanentemente preguntando a la gente, bueno, ¿a ti qué te parece esto, lo otro, aquello? Porque al final
lo que dejas fuera es el sustrato de la sociedad que lleva a esas condiciones, a ese tipo de sentimientos, ese tipo de análisis. Te estás preguntando a la gente por lo que ve, ¿no? Y es importante ver, conocer todo aquello, ¿no?, que determina lo que uno ve. Entonces, no, es que tienes que construir algo, ya, ¿no?, en lo que la gente se reconozca. Lo que pasa es que neurobiológicamente es mucho más fácil crear miedo que crear esperanza. Es mucho más sencillo. Yendo a nos hemos comido el tiempo y no he sido capaz de ir por ningún lado concreto. Me pasa siempre contigo. Dices que Podemos se ha equivocado, ¿no? Y que apenas lo único que ha hecho ha sido un ajuste de cuentas con su pasado, que ha intentado solucionar en la segunda década del siglo XXI lo que no pudo conseguir 40 años antes. Cuando comenzasteis a hablar del proceso constituyente, régimen del 78, cultura de la transición, etcétera, etcétera, creo que disteis un paso atrás. Fíjate que Vox ahora mismo está en una situación parecida, porque lo que está haciendo es todo aquello, ¿no?, todas aquellas cesiones que tuvo que hacer la derecha franquista con la transición, ¿no?, desde las autonomías, ¿no?, hasta el aborto, hasta todo aquello, ¿no?, está intentando derribarlo, ¿vale? Bueno, no llegará muy lejos Vox, ¿vale? O sea, claro, tendrá un papel secundario. Pero yo creo que en un momento en el que la sociedad se está transformando, tenemos nuevos retos enormes con la geopolítica, está los cambios tecnológicos, está, sobre todo, ¿no?, la estructura financiera que determina buena parte de la vida cotidiana de las personas. No podemos regresar ni al proceso constituyente, no podemos pensar tampoco en términos puramente nacionales, ni podemos regresar tampoco a aquella cosa de la transición. Vale. Esa es mi episodio. Vale, pero de aquellos barros estos lodos. Es decir, que sin duda, cuando aquí somos... Es decir, que hay una cosa que se nota mucho en el libro y es que hablas de una derecha como moderna, cosmopolita, que no está anclada a lo nacional, que tiene más en la cabeza esa nueva economía de la intermediación. Coño, pero yo veo que aquí en España, tanto el PP como como Ciudadanos, como Vox, son franquistas y te hacen una reclamación franquista y monárquica y una estructura territorial anclada en el siglo XIX y por tanto esa idea que tú tienes general vale para otros países, pero no tanto para España y por eso es la diferencia entre Marine Le Pen y Vox, porque Vox es régimen. Abascal ha cobrado toda su vida del erario público. Pero el modelo dominante hasta son monárquicos, ahora, están a favor de la banca. Es como... El modelo dominante hasta ahora internacionalmente, hasta que llega Trump, que es más o menos esto, pero de otra manera, es el modelo global. Y es el modelo global. Y estas élites no meten a sus hijos en colegios españoles y en universidades españolas. Los mandan fuera. Los mandan permanentemente fuera, porque quieren formar parte de esas élites globales. Y están también ellos en esa pelea metida a ver quién de ellos sobrevive o no sobrevive, ¿no? Pero están con la bandera, están... Sí, efectivamente, pero es un momento de repliegue. Es que están perdiendo eso también. Déjame plantearte una última cosa, porque claro, planteas las propuestas, y tú terminas el libro con unas propuestas que me gusta perdonar, pero me da que son las que plantea Podemos. Dices... Bastaría con poner en marcha propuestas tan moderadas como aumentar los impuestos al 1% más rico y a las grandes herencias. Propuesta de Podemos. Ofrecer salarios decentes. Propuesta de Podemos con el aumento de 900 euros del salario mínimo interprofesional. Reducir la brecha entre los sueldos de los directivos y los de la media. Propuesta de Podemos. Gastar más dinero en la educación pública o equilibrar los impuestos sobre el capital. Propuesta de Podemos. Al final, pero digo algo más, criticas a Podemos, la golpeas, pero en el fondo las propuestas son las que ellos están planteando. Digo algo más. Lo que digo es lo siguiente. Esas propuestas u otras, ¿no?, respecto al Banco Central Europeo, ¿no?, que son relativamente sensatas y que equilibran la sociedad y que le vendrían bien al mundo liberal también, no se pueden aplicar porque aunque sea tan sencillo como eso, se carece del poder para llevarlas a efecto. No podemos estar pensando en tener una propuesta estupenda, maravillosa, que solucione las cosas, si no tenemos las condiciones, ¿no?, para poder aplicarlas. Porque, insisto... Ahí está Bruselas, se ha presentado el presupuesto a Bruselas y se está en discusión con ellos. Si el Banco Central Europeo da un giro y toma dos medidas, se acabó la austeridad y se acabó el populismo de derechas. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no podemos. Bueno, yo veo cambios, veo cosas que, leyendo tu libro muy atentamente, he tenido la sensación de que se están logrando ese tipo de cuestiones pues con las fuerzas que hay y con las posibilidades que hay en un contexto que es mucho más amplio y que Esteban mete China, mete la nueva realidad del Pacífico. Bueno, un libro sin duda para la discusión, el tiempo
pervertido una recuperación de la discusión entre la derecha y la izquierda con una mirada de una persona que se considera de izquierdas, que no aguanta a la izquierda partidista y que está rodeado de gente de derechas en su trabajo. Esteban, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Aquí tienes tu casa. A ti, muchísimas gracias por invitarme. Lolo, aprieta el botón de mando, ese que tienes. ¿Que queréis a España? Fachas. ¿Que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar? Xenófobos y fachas. ¿Que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera? Racistas y fachas. And I have seen what this kind of talk can do. I saw it in Berlin. I heard the same words we have heard today. But I was a fool then. I thought Nazis were crazy people, stupid fanatics. But unfortunately it was not so. You see, they knew that they were not strong enough to conquer a unified country. So they split Germany into small groups. They used prejudice as a practical weapon to cripple the nation. Of course, that was not easy to do. They had to work hard to do it. You see, we human beings are not born with prejudices. Always they are made for us, made by someone who wants something. Remember that when you hear this kind of talk. Somebody is going to get something out of it, and it isn't going to be you. Cuenta una leyenda persa que con ademanes horrorosos los montes judiciales, esos que tenían como misión parir grandes vástagos, dieron señales. Entonces los hombres consistieron temerosos, ¿no?, por ver engendros fatales, y después de unos bramidos espantosos que infundieron pavor a los mortales, esos montes del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, ¿qué fue lo que parieron? Pues un ratoncillo, el monte que parió un ratoncillo con forma de procedimiento abreviado sobre la grabación ilegal a mandos de asuntos internos y agentes del CNI, a los que imputan solamente por revelación de secretos, en el caso del comisario Villarejo, a su mujer y a un empleado. Esto es un jaleo. En su auto, la jueza Martínez Gamo omite pronunciarse sobre el móvil del delito y quién distribuyó estas grabaciones. Unos personajes, bueno, que son claramente señalados por la Comisión Judicial Investigadora. Lo dicho, un jaleo. Patricia, ¿qué movió a esta jueza a tomar esta decisión? Acláranos, porque yo en esto de las cloacas me siento absolutamente confundido. No sabemos qué mueve a esta jueza. Lo que sabemos es que parece una imprudencia lo que acaba de hacer, imputando solamente de una grabación ilegal en dependencias policiales al CNI y Asuntos Internos, solamente al comisario Villarejo, a su mujer y a un redactor, cuando en el procedimiento, en una investigación de más de 2 años con su predecesor, Arturo Zamarriego, hay toda una trama de espionaje con empresarios, blanqueo de capitales, periodistas de cloacas y gente de malvivir. Y ella lo ha intentado reducir todo a la mínima expresión y sobre todo cuando hay otros procedimientos abiertos donde ya está imputado pues el ex número 2 de la policía, que también participa en esta trama, el propio comisario Villarejo con unas grabaciones ahí que se le han encontrado en su casa que ahora se levanta el secreto sumario y terminaremos de ver todo lo que hay. Yo creo que esta jueza se ha arriesgado mucho intentando liberar a todo el mundo, porque a ver si va a ser ella la que va a acabar yendo para adelante. Ha llamado mucho la atención que la jueza archivó, ¿no?, una subcarpeta donde se investigaba un correo del inspector jefe Gago, donde se habría supuestamente demostrado la participación de Eduardo Inda, como siempre, y Esteban Urreiztieta en esa trama, ¿no? Es que esa subcarpeta la abre el juez Arturo Zamarriego porque se supone que la policía, el número 2 de la policía y su jefe de gabinete, José Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago, llegaron a pedir a los servicios centrales de informática del Escorial de la policía que se eliminaran de las bases de datos correos electrónicos para que no se viera cómo le habían pasado la grabación ilegal al CNI y Asuntos Internos esos mandos policiales a Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, que era algo que el juez Arturo Zamarriego quería investigar y que la jueza dio el carpetazo para que no se pudiera investigar. La actuación de la jueza ha sido muy escandalosa, ¿no? Y las acusaciones populares, que eran Podemos y la Plataforma por la Honestidad, han presentado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo está eso? Pues mira, yo te voy a intentar explicar cómo es la trama así sencillamente, ¿vale?
Detienen al pequeño Nicolás, ¿no? Mi amigo Detienen al pequeño Nicolás, que es una cosa que nos reíamos todos mucho, ¿no? Nicolás. Y entonces de repente hay una reunión en Asuntos Internos entre agentes del CNI y Asuntos Internos en la que están diciendo el Nicolás, que está en Guinea, con Adrián de la Joya, el de Indra y el Balbás, y que quieren blanquear no sé cuántos millones de euros y tal. Y todo eso a través de un programa que le han instalado los mandos policiales al jefe de Asuntos Internos en el móvil, al jefe de Asuntos Internos, le hacen una llamada que él ni siquiera coge, pero que te activa el teléfono y graban la conversación, sin que el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, lo sepa. Esa grabación le llega, la graba uno de los periodistas a sueldo del comisario Villarejo, ¿no? Que trabaja para La Mujer. Pues de manos de Villarejo, que tenía un digital, ¿no? De manos del periodista va a manos de la mujer de Villarejo, de manos de la mujer de Villarejo. Hombre, ya son dos. De la mujer de Villarejo pasa a Villarejo, de Villarejo a la policía, de la policía Eduardo Inda, Esteban Urriestieta, de Esteban Urriestieta pasa a manos del pequeño Nicolás, que la intenta utilizar para anular la causa. ¿De quién se hablaba en esa grabación? De Adrián de la Joya, que era el propietario, uno de los propietarios de la finca, con la que se intentaban blanquear 20 millones de euros, según la investigación de Arturo Zamarrigo de Asuntos Internos, que esta señora, actual jueza, ha echado por tierra. Una finca que recuerdo ahora pertenecía a Mario Conde, ¿no? De las cuales no se había encontrado. Pues de todo eso hay informes y esta señora ni siquiera se ha leído los informes ni ha pedido ni una sola de las diligencias que le pidieron los investigadores, e incluso la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial la dijeron: oiga, usted tiene que investigar porque la están pidiendo diligencias. Y ella ha hecho un escrito de acusación mínimo sin investigar absolutamente a nadie, solamente a 3 personas, que no se concibe que toda esta maniobra se pueda hacer solo con 3 personas, en busca de que al final queden todos absueltos. Entonces nos encontramos con que la jueza Martínez Gamo ha pasado del pequeño Nicolás. Ha pasado de todo el mundo y se ha quedado en Villarejo la mujer y el redactor. El pequeño Nicolás, que siempre estaba en esos entramados, ¿no? Como un gran conseguidor de un mandado para todo. Ha pasado de Adrián de la Joya, que es el empresario por el cual se supone que Villarejo se arriesga, porque si no, ¿para qué se va a arriesgar Villarejo para grabar al CNI Asuntos Internos? Y parece que es cierto lo que había, la queja que había expresado otro del comisario al cual le habían grabado, ¿no? Que se trataba. Claro, todo... y entonces Martín Blas es al único que le da la razón a la jueza es a Martín Blas, que dice: sí, es verdad, han violado su intimidad. No es que hayan violado su intimidad, es que están en dependencias oficiales, es que alguien ha violado la seguridad del Estado. Pero bueno, esta jueza lo deja en cosa de nada. O sea, se menciona, pero no se procesa ni a Pino ni a Gago, que serían los 2 responsables de esa grabación. Sí, o sea que digamos que... Con la sentencia de la manada dice: hay violación, pero bueno, no hay violencia, es una cosa de buen rollito. Tendremos que esperar, seguiremos hablando de esto. En fin, bueno, y al final termina en el periodista Urriestieta Inda, ¿no? Eduardo Inda y Esteban Urriestieta, esta jueza les ha librado, pero yo creo que caerán. Es que están en todos los guisos estos sucios y por turbios. Eso tienen que acabar cayendo. Yo tengo unas ganas de ver lo que se ha levantado hoy de secreto de sumario de Tandem, a ver qué hay de ellos. En fin, que Patricia siempre... La semana que viene contamos Tandem, que nos lo habremos leído. Me generas una mirada aún más triste sobre nuestra hermosa democracia. Y luego Esteban Hernández me dice: dejad de mirar la transición, pero es que si la transición hubiera sido un poquito más exigente... Yo creo que en cuanto nos escuchemos el archivo de Villarejo ya nos enteramos de cómo fue la transición y podemos tirar para adelante. En fin, Patricia, muchas gracias. Y tú, Lolo, vamos a pasar un tema triste. Ilústranos un poco. Y se ve la diferencia de la cara o la expresión de su cara, que no es la misma la del 2008 cuando empieza en colegio con 2010. Mamá, ¿qué haces? Digo, pues nada, trabajando. Me dice: es que te tengo que decir una cosa. Digo, pues dímela. Y yo ya cuando me empezó así, por WhatsApp, digo, ya está. Dice: que si te lo digo tengo miedo que te enfades y me dejes de querer. Y yo le dije: a ver, Tony, digo, hayas hecho lo que hayas hecho, somos tus padres. Digo, pero si no me lo dices es que no te voy a poder ayudar. Yo ya no sabía lo que me iba a decir. Digo, ¿sabes? Me pasaron 50.000 cosas por la cabeza. Menos lo que me iba a decir. Y entonces fue cuando me dijo que un profesor había abusado de él. Manuel Barbero, que hoy nos acompaña, es un padre luchador que busca justicia para su hijo Tony. El profesor de gimnasia del Colegio Maristas de Barcelona, Joaquín Benítez,
abusó de su hijo y de otros menores. Ahora presenta el libro Un silencio a gritos, donde cuenta cómo su denuncia destapó toda una trama de abusos sexuales en esa orden religiosa. Hasta 100 casos de distintos profesores, 100 casos de distintos profesores que están prescritos, excepto el de Benítez. Sin embargo, sigue en libertad. Hoy nos cuenta la importancia de organizarse, de hacerlo visible, de luchar contra las violencias en la infancia y en la adolescencia, porque es una obligación de toda la sociedad. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Tras muchos años de lucha, sigues denunciando que no se ha investigado a fondo este caso. Es así. Simplemente hay que ver el auto del juez, instructor, y solo se ha cogido declaración a Joaquín Benítez y a nadie más, y a las víctimas, y nada más. Y se acabó. Empecemos por el inicio. A tu hijo le costó muchos años, ¿no?, atreverse a contarlo, y lo hizo a su madre a través de un WhatsApp, ¿no? Un episodio terrible. Sí, él lo llevó en silencio durante 3 años, y cuando ya no pudo más, que se empezó a enrarecer el tema en casa, que no sabíamos qué pasaba, su madre hizo su función, que es presionar para que su hijo le dijese lo que pasaba, y hasta que se lo dijo por un WhatsApp de que el profesor de gimnasia había abusado de él. Entonces yo, cuando él nos lo dijo, al cabo de un tiempo, que pasaron unos años para que él estuviera mejor, que estuviera fuerte para poner una denuncia, decidimos poner la denuncia. Cuando veo la denuncia, pues entonces lo que le había hecho el profesor a mi hijo, entonces me caliento, hago unos carteles, empapelo todo el barrio con unos carteles buscando testigos de lo que le había ocurrido a mi hijo. Mi hijo no podía ir solo a un juicio, necesitábamos testigos, y era lo que buscaba. Y lo que me encontré, pues es la trama más grande de pederastia que ha habido en toda España. La trama conocida. Conocida, que sepamos, sí, porque toca a otras instituciones. Han habido también otras órdenes religiosas, entre medio de esos mails han habido otras órdenes religiosas que han sido apuntadas y señaladas, pero sin embargo se han movido las otras órdenes religiosas y han hablado con las víctimas. Manuel, el colegio, teniendo conocimiento de estos casos, se desentendió, ¿no? Había una complicidad, ¿no?, entre el profesorado para defender a la institución, porque claro, como es religiosa había que defenderla. Sí, el colegio lo que ha hecho ha sido negar la mayor, a pesar de que Joaquín Benítez lo reconoce, y lo reconocen 5 pedrastas más, porque de esos denunciados 5 más se han declarado pedrastas confesos. O sea, a pesar de eso, el colegio no reconoce lo que ha ocurrido, no reconoce a las víctimas, sigue negando la mayor, y eso es inaceptable. Consecuencias, ¿no?, para las víctimas, para el entorno. Las consecuencias son terribles para una víctima, porque las consecuencias primero es infinidad, trastorno del sueño, actos suicidas, alcoholismo, drogadicción. O sea, aboca a los jóvenes a un proceso de que dura muchísimos años y que no hay manera de recuperarse. Tú como padre, claro. Yo tengo que hacer todo lo posible. Calentándote, supongo. Sí, y tengo que hacer todo lo posible para dar respuestas a todas esas denuncias, no solo la de mi hijo, sino todas esas denuncias, las que están prescritas, porque no tendrán justicia. Y a estas personas yo me debo a ellas, y por eso sigo. 43 denuncias, ¿no? Al final 17 personas se atrevieron, ¿no? Porque al final uno supongo que dice qué es mejor o qué es peor. Decirlo, no decirlo, denunciarlo, no denunciarlo. Lo bueno sería que todo el mundo lo denunciase. Lo que pasa es que luego allí entran profesionales de la abogacía y profesionales de los psicólogos, que el sistema no está para acompañar y ayudar a las víctimas. Y entonces, claro, si un sistema donde tú pones una denuncia y te tarda 3 años en salir un juicio, pues la verdad, el sistema... Es un calvario añadido. No funciona. Entonces son los mismos profesionales los que aconsejan no lleves a tu hijo a un calvario como este. Entonces hay una carencia, que es que las administraciones no ponen todos los medios para que sea muchísimo más rápido, hayan equipos que acompañen a la víctima en el proceso, el tema judicial no tarde tanto, no se victimiza a la víctima, que no se le tenga que tomar declaración hasta en 4 o 5 ocasiones, etc. El sistema no funciona como debería de funcionar, tiene muchos agujeros. Creaste una asociación, Mans Petites, Manos Pequeñas, consciente de la importancia de contarlo, ¿no?, de organizaros, de darle visibilidad
a los abusos. ¿Qué funciones tiene esta organización, Mans Petites? Por ahora lo que hemos hecho ha sido mucho lo que es de denuncia y visibilización, porque eran los medios que teníamos y tal, y es lo que hemos hecho. A raíz del caso Maristas, en Cataluña ha subido consecutivamente 2 años en un 68% las denuncias de abusos sexuales a menores. Entonces, esto es un trabajo de visibilización. Cuando la sede social la tengamos ya terminada, que la estamos intentando terminar, lo que pretendemos es acompañar a las víctimas, acompañar en la denuncia, trabajar la prevención, la formación de profesionales, el acompañamiento, el tratamiento a las víctimas, etc. etc. Save the Children plantea que apenas el 30% de los abusos a menores termina en sentencia, ¿no? Es como muy descorazonador. Sí, solo se denuncia el 10% de los abusos sexuales que se cometen en España, el 10%. Y de ese 10% solo el 3% llega a juicio. ¿Hay apoyo institucional, Manuel? No lo hay. No lo hay. Del caso Maristas, en Cataluña no ha habido ningún apoyo a esas personas que han denunciado. Ni en Cataluña ni en España. O sea, esto es, la justicia depende del gobierno central. O sea, todo lo que es justicia depende del gobierno central. No ha habido ningún tipo de apoyo. O sea, si te ocurre una crisis como esta tan grande y no se genera un gabinete de crisis y se pone un equipo a disposición de esta gente, te das cuenta de que no hay apoyo. Y si no hay apoyo es porque no hay voluntad, porque si fuera otro tipo de agresión, ¿no? Si fuera ETA, ¿no? Habría que ver, ¿no?, cómo hubiera una movilización. Y esto es criminal, ¿no? Es gente aprovechando la inocencia, aprovechando un espacio, ¿no?, de absoluta confianza, abusar de menores. Hay que decir que esto no es... Bueno, esto viene de antes, que parecía que estaba anclado y que parecía que estaba aceptado, y parece que la sociedad lo tenga aceptado, que esto tenga que ocurrir, pero por Dios, que es que esto está ocurriendo ahora, ahora mismo se está abusando de menores. 1 de cada 5 menores es abusado antes de cumplir los 18 años, pero no vamos a poner las herramientas... 1 de cada 5... 1 de cada 5 menores es abusado antes de cumplir los 18 años. ¿Cuál es la fuente de esa estadística? Esto es las estadísticas europeas, que esto es una estadística europea, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas europeas. La Fiscalía pide 22 años de prisión para Benítez y la Generalitat, como acusación popular, pide 35, ¿no? Pero uno tiene la sensación de que hay un delito posible, ¿no?, de encubrimiento por parte de los maristas, ¿no? Bueno, ¿quién los encubre? Los maristas lo encubre y ¿quién lo protege? Pues lo han protegido la propia administración, que en vez de coger y pegar un guantazo encima de la mesa y decir nosotros queremos saber cuántas víctimas hay, cómo han sido, queremos evaluar todo lo que ha ocurrido dentro de la congregación, pues no lo ha hecho, no ha dado ese golpe encima de la mesa. Hemos dado una imagen de debilidad cara a los pedrastas. O sea, cuando te sale un caso así tan grande no hacemos nada, pues ¿qué imagen estamos dando como administración? ¿La administración qué imagen está dando? Pues penosa, una imagen penosa. ¿Apoyo social? Apoyo social lo hay, porque lo hay de muchas entidades, de mucha gente anónima que nos acompaña en el proceso, y hay que agradecer a esta gente pues todo ese apoyo. Que nos ¿Y mediático? Dando. Mediático también lo ha habido. El periódico de Cataluña, el periódico de Cataluña, un equipo fantástico, fue el que tiró de la noticia, tuvo toda la ayuda nuestra para intentar tirar del hilo, y otros medios se hicieron eco, y gracias a ellos, gracias a los medios de comunicación, pues esto cada vez tiene más minutos en los telediarios, tiene más minutos en la prensa, y eso nos hace pues que la gente se dé cuenta de lo que hay. Claro, y una pequeña, ¿no?, una película independiente, Southval, ¿no? Sí. Sobre el asunto. Sí. Manuel, muchas gracias por venir. Yo quiero deciros a vosotros que cuando tengáis que poner la X en la casilla de la Iglesia, a lo mejor ese dinero va, pues eso, para pagarle un sueldazo a Carlos Herrera, ¿no?, o a esa gente que está llenando de odio constantemente y de falsas acusaciones las ondas en nuestro país. O a lo mejor lo que podéis hacer es ayudar a una fundación, a una asociación como Mans Petites, que sirve, ¿no?, para que ese daño que se ha hecho en nombre de la Iglesia, y no toda la Iglesia es así, y mucho menos todos los católicos son así, ni por asomo, pero creo que le corresponde precisamente a los creyentes ayudar para que esa gente que ha utilizado el catolicismo y la Iglesia
para cometer estos actos aberrantes de alguna manera se pueda compensar. Así que pensadlo cuando llegue el momento de poner la X en la iglesia. Manuel, muchísimas gracias, suerte. Aquí en la frontera tienes todo nuestro apoyo y ojalá, ¿no?, también la política, el Parlamento escuche ese tipo de cuestiones que viene de muy atrás. Sí. Si en Irlanda se han reconocido más de 20.000 casos y en Pensilvania se han reconocido aquí, bajo una dictadura, ¿cuántos no habrá? Muchas gracias. Gracias a vosotros, suerte, un abrazo y os dejamos con el tornillo con otra vergüenza añadida, que es esta justicia española, tan devaluada últimamente y que ha ratificado la sentencia de La Manada, donde violar a una mujer no implica para estos jueces violencia. Hasta mañana, desobedientes. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de violencia e intimidación. Hoy es un día que recordaremos porque el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la sentencia a los 5 violadores de La Manada, según la cual considera que los hechos probados en la sentencia constituyen un delito de abuso y no de agresión sexual, ratificando así la pena de 9 años solo por delito de abuso, no por delito de agresión y no por delito de violación de la intimidad. Esto significa dos cosas: que la sentencia del tribunal de primera instancia, en la que se consideraba que había sido un abuso y no una agresión sexual, y en la que no se tenía en cuenta el hecho de que hicieron fotografías y grabaron en vídeo los abusos, no era cosa de un tribunal que estaba equivocado, no era cosa de 2 jueces y una jueza a las que se le va la pinza, no era un fallo del sistema. Es la justicia española, ese oxímoron, funcionando perfectamente. En este máster en Derecho que estamos haciendo sobre la marcha el último año, hemos aprendido cuál es la diferencia entre un delito de abuso y un delito de agresión sexual. Se considera que un delito de abuso es obligar a alguien a tener prácticas sexuales contra su voluntad, pero sin que haya ni violencia ni intimidación. La otra cosa que ha demostrado la ratificación de la sentencia es que en el Estado español tenemos una justicia patriarcal, es decir, que está pensada por y para los hombres y que gira en torno a la manera en la que los hombres se agreden y se defienden entre ellos, y que la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres les importa una puta mierda. El simple hecho de que exista el delito de abuso, que considera que se puede obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales contra su voluntad y que eso no se considere violencia, pues ya es bastante patriarcal, ¿no? Porque no me imagino yo en qué situación te imaginas tú que alguien te puede obligar a una práctica sexual contra tu voluntad y que eso no sea violencia. Pero la ratificación de la sentencia insiste en esa idea que nos sacó gritando a las calles. La sentencia reconoce que está probado que a la víctima de La Manada se le obligó y que estaba arrinconada y que permaneció inmóvil, inerte y callada, como ausente, pero se considera que esto ni es violento ni es intimidatorio. Es decir, que no se estaba ejerciendo la violencia contra ella y que ella no estaba asustada. Y tampoco hace falta ser ni licenciada en Derecho, ni jueza, ni psicóloga. Solo hace falta haber visto Thelma y Luis para saber perfectamente que cuando una mujer en un contexto sexual está arrinconada y paralizada, no se está divirtiendo. Y que una mujer rodeada de 5 hombres que le doblan el tamaño y la edad y que la someten contra su voluntad a 11 penetraciones anales, orales y vaginales en 18 minutos en un portal, están siendo violentos con ella. Y solo hace falta o ser una mujer o tener empatía para entender que ella estaba asustada, no, aterrada. Y solo hace falta haber visto documentales de la 2 para saber que los animales tenemos 3 estrategias cuando estamos en peligro. La primera, la huida. La segunda, resistirnos. Y si ninguna de las 2 funciona o es posible, la tercera es quedarnos inertes, en lo que la psicología humana llama disociación, cuando a tu cuerpo le están haciendo algo tan insoportable que te quedas inerte esperando a que pase lo más rápido posible. Hoy no os dejamos con ninguna frase, os dejamos con una advertencia. Si el sistema no nos protege, nos vamos a tener que proteger y defender nosotras. Autodefensa feminista. Me gusta ser